Hoy es 10 de abril, es Viernes Santo para los católicos. Nosotros estamos aquí en nuestro terreno para recoger, cosechar choclos, habas, frijol y otros granos más para cocinar un poco de fanesca. Nosotros no somos católicos, pero vamos a hacer esa comidita llena de granos, productos de nuestra tierra. Aquí estamos en nuestro maizal, miren, voy a entrar para que sientan los sonidos de los pajaritos, el viento, el maizal. Aquí en la comunidad es difícil el acceso desde Otavalo porque desde en la entrada mismo se ha bloqueado la carretera. Los dirigentes han hecho esto porque están preocupados de que entren personas fuera de la comunidad, supuestamente infectadas del virus, así que están un poco asustados y están cumpliendo con esta medida, y también para que los comuneros no salgan a la ciudad. Entonces está difícil, pero nosotros tenemos todo este entorno que nos permite estar activos todo el tiempo. Para mí es como no tener cuarentena en realidad. Al fondo vemos el Imbabura. La ciudad de Otavalo no se ve, está tapando esos árboles, la montañita del fondo. Y este es nuestro maizal. Y los choclos, miren, los choclitos. Los choclos siempre salen con esta es la mamá y esta es la hija. Nosotros lo conocemos así. Cuando hay abono salen otros más. Entonces siempre decimos que hay mamá, papá, hijo, hijo. A veces saben salir de una sola planta como 4 o 5 mazorcas de choclo o maíz. Aquí tenemos habas secas. Al fondo ven, tenemos un terreno lleno de flores amarillas. Ahí está sembrado ajo y dentro del ajo crecieron nabos. Esos son nabos, las flores de nabos son amarillas. Aquí tenemos otras florecitas amarillas. ¿Ven? Esta hierba es favorita para los cuyes porque tienen en su savia, la savia es como lechosa y creo que les encanta a los cuyes eso. Ahí está, las flores amarillas, como les decía, el sembrío de ajo. Eso es de una vecina, no es nuestro.
Al fondo vemos la parroquia de Quichinche. Y este es nuestro maizal. Bueno, eso es todo, amigos. Gracias por ver este video. Adiós.